Qué gusto es podernos encontrarnos esta linda tarde muy especial en la casa de nuestro Dios para poder meditar y reflexionar en la palabra del Señor. El tema para esta linda ocasión que vamos a estudiar se llama el tema Los 144,000 y la gran multitud. Y saben que en toda la Biblia, solo en los capítulos 7 de Apocalipsis y en el capítulo 14 de Apocalipsis se trata solamente del tema de los 144,000 sellados, solamente en esos dos capítulos. Y es interesante notar que el capítulo 7 se encuentra entre la apertura al sexto sello, que está en Apocalipsis capítulo 6, y del séptimo sello, que está en Apocalipsis capítulo 8. El libro de Apocalipsis capítulo 6 termina hablando de los eventos finales de la historia humana, indicando el inminente regreso de Jesús. Y entonces el capítulo 6 del libro de Apocalipsis termina con una pregunta. Y dice la palabra del Señor: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer en pie? Saben que cuando nosotros leemos el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, el versículo 1, se dice la palabra del Señor: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. Vemos entonces que este último sello, cuando se abre el séptimo sello, dice la palabra del Señor que hay un silencio como de media hora. Y ese silencio es justamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, el versículo 31. En esta ocasión, el cielo está en silencio, el cielo está vacío por media hora profética, es decir, por una semana literal. De esta forma, el capítulo 7 responde a la pregunta formulada en el final del capítulo 6, versículo 17, que dice el texto bíblico: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá permanecer en pie? Y los que van a poder permanecer en pie en el gran día de su ira, dice la palabra del Señor, que van a ser los 144,000 sellados. Y este es el tema de esta tarde muy especial. Y saben, la palabra del Señor entonces describe que el apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos, él mira a un ángel que viene del sol naciente, o sea, del oriente. Y este ángel entonces trae algo, y eso que trae se lo da una orden a los 4 ángeles. Vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y versículo 3, y dice la palabra de Dios de esta manera: después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios. Los ángeles en la Biblia son mensajeros de Dios, según el libro de Mateo capítulo 13, versículo 41. Y dice la palabra entonces de nuestro Dios que después de que miró 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos entonces de la tierra, deteniendo los 4 vientos,
para que no soplase entonces viento alguno. Estos 4 ángeles que se mencionan son ángeles entonces que están sujetando los vientos para que no soplen sobre la tierra. Y en la profecía, los vientos simbolizan guerras. En profecía, los vientos también llegan a simbolizar la supremacía entre las naciones. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo, y no para aventar ni para limpiar, un viento más impetuoso que éste vendrá a servirme. Y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. Subirá como las nubes y su carro como un torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de vosotros, porque entregados somos ¿al qué? Al despojo. Entonces, mi amigo, Dios no permitirá que los poderes del mal hagan su obra de destrucción sobre el pueblo hasta que los hijos de Dios entonces sean sellados. Dios no va a permitir que el pueblo de Dios sea entonces destruido hasta que el pueblo de Dios sea entonces sellado. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? En la Biblia sello y en la Biblia sello y señal son sinónimos, hermanos. Y los sellos antiguos contenían 3 elementos principales. Para que un sello pudiera llegar a ser un sello verdadero, tenía que tener el nombre del titular, tenía que tener también su cargo, la jurisdicción o tenía que tener el dominio. Y para que nosotros podamos entonces identificar cuál es el sello de Dios, nosotros tenemos que ir a la Biblia y la Biblia entonces nos dice cuál es el sello de nuestro Dios. Vayamos a la Biblia, al libro de Isaías capítulo 8, el verso 16, y la palabra del Señor entonces dice: ata el testimonio, sella la instrucción entre mí y mis discípulos. El libro de Isaías capítulo 8, versículo 16, llega entonces a decir que el sello de Dios entonces está en su ley. Eso quiere decir que en la ley de Dios se encuentra el sello de Dios. Y el sello de Dios, hermanos, se encuentra en el 4.º mandamiento que está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8, versículo 11, que dice la palabra del Señor: acuérdate del sábado, ¿para qué? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Saben que el sábado es el único de los 10 mandamientos que contiene los 3 elementos principales de un verdadero sello? Para que un verdadero sello pudiera ser válido, tenía que tener nombre, tenía que tener cargo, tenía que tener también jurisdicción. Y estas 3 características se cumplen en el 4.º mandamiento, que tiene que ver con el sábado. Miren, hermanos, cuál es el nombre de ese sello. El nombre de ese sello, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, en el versículo Dios dice: el Señor, ¿qué cosa? Señor tu Dios. Así que el nombre de ese sello entonces es Dios. Es la primera característica de un verdadero sello. Pero un verdadero sello también tenía que tener un cargo. Y el cargo entonces es creador, porque en 6 días Jehová hizo. Pero también la otra característica que tenía que tener un verdadero sello tenía que ver con el dominio, tenía que ver con la jurisdicción. Y de acuerdo a la palabra del Señor, el dominio era entonces, dice el texto bíblico, el dominio de él es de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, hermanos.
Así que mi amigo, cuando a nosotros nos preguntan cuál es el sello de Dios, el libro de Isaías capítulo 8, versículo 16 me dice entonces que en la ley se encuentra el sello. Y el sello tenía que tener 3 características: nombre, cargo y jurisdicción. Y estos 3 elementos principales se encuentran en el 4.º mandamiento. Y el 4.º mandamiento entonces nos dice que el sello de Dios tiene que ver entonces con el sábado. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, el versículo 12 y versículo 20. Dice el profeta Ezequiel: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. En el texto encontramos entonces que la señal para con su pueblo tiene que ver con el sábado. Y el versículo 20 dice la palabra del Señor: santificad mis sábados y sean, ¿por qué? Por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado del 7.º día es una señal eterna de la lealtad a Dios. El sábado entonces es el símbolo externo de una fe viva, de una fe profunda. Miren lo que escribió Elena de Guay en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 232. Ella entonces llega a declarar y dice: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del 7.º día, monumento recordativo de la creación. Y podemos todavía confirmar que por extensión son sellados los que son fieles, no solamente al sábado, sino aquellos que también son fieles a toda la ley de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20 del verso 1 al versículo 17. Y el libro de Santiago llega a afirmar que si alguno de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, si alguno guarda 9 mandamientos, pero llega a tropezar en uno de los mandamientos, Santiago capítulo 2 versículo 10 llega a declarar: se hace culpable de toda la ley, hermanos. Así que el sello de Dios es entonces el sábado. Y los que van a ser sellados en el tiempo final no solamente van a ser sellados porque guardan el sábado, sino porque guardan toda la ley. Y la pregunta es: ¿quiénes son los que van a recibir el sello de Dios? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El sello de Dios se aplica en esta instancia con 2 finalidades específicas. Primero, el sello de Dios indica que los 144,000 pertenecen entonces al Señor. Por eso es que tienen el nombre de Dios, ¿en dónde? En sus frentes. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Después miré y vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él ¿cuántos estaban? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. Ahora, mi amigo, el nombre que aparece escrito entonces en la frente de los 144,000, el nombre de Dios es un término frecuentemente usado para representar su carácter. Eso quiere decir que los 144,000 revelan el carácter del Padre a través de su vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, el sello es aplicado a sus hijos con el fin de poder protegerlos de los juicios venideros que van a caer sobre los impíos. Y el juicio venidero que va a caer sobre los impíos, dice el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 2, que van a ser entonces las 7 plagas postreras que van a caer. Y mientras esas plagas entonces estén cayendo, los 144,000 que fueron sellados van a ser entonces protegidos de esos juicios que van a venir en forma de 7 plagas.
Mira lo que dice Elena de White en un matinal llamado Dios nos cuida, en la página 92. Ella llega a declarar: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o no es una marca que puede verse, sino es un asentamiento en la verdad intelectual, espiritualmente, de modo que no puedan ser entonces movidos. Y tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Y de hecho, dice ella, ya ha comenzado. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra para que sepamos entonces lo que se avecina, mi amigo. Los juicios de Dios ya han comenzado. Vemos tanta catástrofe que están ocurriendo en nuestro mundo. Y eso es apenas un poquito de los grandes juicios que se avecinan sobre la faz de la tierra. Es por eso que a los hijos de Dios se le coloca este sello como símbolo de pertenencia. Se le coloca el sello como símbolo de protección. Ahora, ¿por qué 144,000? El 144,000 es el resultado de una multiplicación de 12 por 12 por 1000, nos da entonces 144,000. 12 es el número de las tribus del Antiguo Testamento. El número 12 representa también el número de la iglesia construida sobre el fundamento de los 12 apóstoles, Efesios capítulo 2, versículo 20. Pero también la Biblia nos habla que en la Nueva Jerusalén, las 12 puertas que son nombradas después de las 12 tribus de Israel son 12 fundamentos con los nombres de los 12 apóstoles, representando así al Israel tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El número 12 llega entonces a representar la totalidad de Israel, es decir, es la totalidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. El número 12. Pero ¿de dónde sale el número 1000? El número 1000 puede tener diferentes significados en el Antiguo Testamento. El número 1000 puede ser un número literal, pero también denota una subdivisión trivial que se encuentra en el libro de Números capítulo 31, versículo 5, y el libro de Josué capítulo 22, versículo 14. Pero el número 1000 puede ser también una unidad militar de 1000 soldados. Israel entonces, cuando iba al campo de la batalla, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel era organizado en unidades de millares, o sea, en unidades de 1000 soldados. Por eso es que en el tiempo de la guerra su ejército se organizaba en unidades militares de 1000 con subunidades, hermanos. Y saben, 1000 era siempre la unidad básica de Israel, de su ejército, y ese mismo número tiene la misma connotación que los batallones de Israel. Por eso es que los 144,000 sellados se componen de 144,000 unidades de militares, 12 por cada tribu, significando entonces la totalidad de Israel. Y saben, Juan entonces utiliza las imágenes de una batalla para mostrar entonces que la iglesia está en una lucha entre el bien y el qué, hermanos, entre el bien y el mal. Y esta iglesia que entonces está en esa lucha se le conoce como una iglesia militante. Son 144,000 que están entonces listos para enfrentar las grandes batallas que se avecinan. Ahora, mi amigo, la primera información que nosotros encontramos en Apocalipsis respecto a los 144,000 está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y versículo 4. Pero saben, Apocalipsis 7 nos habla de esta escena, de ese sellamiento. Pero ese sellamiento ha sido tomado del libro de Ezequiel, el capítulo 9, que trae entonces un lenguaje simbólico
cuando se iba a dar entonces la destrucción en Jerusalén antes del exilio. Y el capítulo 9 de Ezequiel, capítulo 9, versículo 2, dice la palabra del Señor que el profeta Ezequiel llegó a observar a un hombre que estaba vestido de lino. Y que este hombre vestido de lino recibió entonces la orden de pasar por la ciudad y marcar con una señal en la frente de los hombres que eran entonces fieles antes de la llegada de los ejecutores. Y cuando llegaran entonces los ejecutores, estos deberían entonces matar a todos. Pero aquellos que tenían entonces la marca en su frente, ellos serían entonces preservados de la vida. No le iban a quitar la vida. Miren lo que dice el libro de Ezequiel 9, verso 6. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis, y comenzaréis entonces por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban entonces en el templo. Saben, amigos, que en la crisis final de la historia de este mundo, el sello de Dios entonces va a ser aplicado a los 144,000, y ese sello entonces va a llegar a ser una señal de protección. Así como se dio en la visión del profeta Ezequiel, donde los marcados entonces fueron protegidos durante el juicio que se abatió sobre Jerusalén, los 144,000 también serán sellados como señal de protección. Entonces la primera característica de este grupo es que los 144,000 son personas que tienen el sello ¿de quién? Que tienen el sello de Dios. Es decir, son personas que son leales al mandamiento de Dios, a los 10 mandamientos, que también incluye lo que es el cuarto mandamiento, que requiere la observancia del sábado. Pero ¿qué significa que los 144,000 tengan el nombre de Dios escritos en sus frentes? Mientras que aquellos entonces tienen el sello de Dios, reciben también su nombre en sus frentes. Este grupo recibe su nombre en su frente, pero en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, existe otro grupo que también va a llegar a recibir la marca de la bestia, que consiste en tener el nombre o la marca de la bestia en sus frentes, o en dónde, o en su mano, mi amigo. Así que en el tiempo final habrán dos grupos. Estará el primer grupo, que son los 144,000 que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, pero habrá otro grupo que tiene el nombre de la imagen de la bestia en su mano o en su frente. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y versos 17. Dice la palabra del Señor de esta manera: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni qué vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigo, el acto de recibir el sello de Dios, o el acto también de recibir la marca de la bestia, llega entonces a denotar la aceptación por parte del ser humano. Ya sea que el ser humano acepte entonces el carácter de Dios, o ya sea que acepte el carácter ¿de quién? De Satanás. En el conflicto final, todo el mundo va a tener el sello de Dios, o va a tener la marca del enemigo de Dios, hermanos. Y el sello de Dios no es una señal que es una señal visible, que las personas entonces lo van a ver. Cuando la palabra del Señor entonces está hablando, lo que caracteriza a los sellados, eso en su firme compromiso,
de obedecer y guardar los mandamientos de Dios, y también tienen la fe de ¿quién? Tienen la fe de Jesús. Esto es entonces el significado de tener el nombre en sus frentes, que es entonces el carácter de Dios que está escrito en la frente de ellos. Son personas que guardan los mandamientos, son personas, hermanos, que tienen la fe de Jesús, son personas que llegan a obedecer. Ahora, mi amigo, ¿qué otras informaciones nos proporciona Apocalipsis acerca de los 144,000? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 y versículo 5. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Y para quién? El Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, hermano. Otra de las características que encontramos en la Biblia es que la Biblia entonces nos presenta que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, hermanos. Y esto entonces llega a referirse a la decisión de que los 144,000 no han participado en prácticas idólatras. Que en profecía entonces esto equivale a adulterio y también equivale a fornicación. Los 144,000 no tuvieron entonces relaciones ilícitas con la gran ramera, que es una iglesia que se menciona en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Babilonia, la grande madre de quienes, de las rameras, ni con sus hijas, que también entonces son rameras. Quiere decir que los 144,000 no se han mezclado con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, como la gran Babilonia ha enseñado y está seduciendo a sus hijos a fornicar con ellos. Y la palabra del Señor también dice que los 144,000 dice que son entonces vírgenes. La palabra griega usada en esta ocasión nos da la idea de que se trata solo de mujeres, pero el vocablo es aplicable a ambos sexos. Se les identifica como vírgenes porque tienen entonces una señal de pureza. Se identifica como vírgenes porque son castos, se han mantenido incontaminados permanentemente. Se le conoce como vírgenes porque los 144,000 son personas que conservan una fe pura y verdadera, porque no han participado en ningún tipo de relación ilícita con otras doctrinas religiosas que no se ajustan a lo que es la verdad bíblica. Muestra que los 144,000 han llegado a alcanzar el éxito y han llegado entonces a permanecer fieles a los pies de nuestro Dios. Pero también otra de las características que nos habla es que los 144,000 van a pasar por la gran tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre ¿de quién? Del Cordero. ¿De qué momento se está hablando aquí? ¿Saben que cuando se cierre el tiempo de la gracia, la Biblia dice que las 7 plagas van a ser entonces derramadas? Y cuando las plagas sean derramadas, habrá una gran tribulación para los malvados, y el pueblo de Dios tendrá un tiempo de angustia que se le conoce como el tiempo de angustia que se va a levantar Miguel.
Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y durante ese tiempo será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos, ¿en dónde? En el libro, hermano. Durante entonces ese tiempo, cuando la gracia se cierra, habrá entonces tribulación para los malvados, pero para el pueblo de Dios será un momento de angustia, porque en el cual todos los casos ya se han decidido, hermanos. Cuando la gracia termine, hermanos, ya todos los casos se han decidido. ¿Quiénes son para vida eterna y quiénes son para qué? Para muerte eterna. Entonces las 7 plagas comienzan a caer, y cuando las plagas entonces caen sobre la faz de la tierra, debes entender que ya no hay forma de arrepentirse, que ya no hay más perdón, que ya no hay más salvación, porque la oportunidad ha pasado. Por eso es que la Biblia, en el libro de Apocalipsis 22, versículo 11, llega a declarar: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es santo, santifíquese, ¿qué cosa? Más todavía. Cuando la gracia termine, hermanos, es donde los casos ya se han decidido. Y es aquí donde se aplica el texto de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y saben, amigos, si las plagas comenzaron ya a caer, la gracia terminó, eso quiere decir que Juan, Pedro ya no tienen forma de arrepentirse si no se arrepintieron a tiempo, hermano. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando esto esté pasando, habrá una grande angustia sobre el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios entonces se va a preguntar: ¿será que el Señor me va a salvar a mí y a mi familia? Y si no me salva a mí y mi familia, las 7 plagas postreras van a caer sobre ese grupo de personas, hermanos. ¿Saben cómo se le conoce a esa angustia? Mira lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 30, el versículo 7 de la palabra de nuestro Dios. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia ¿para quién? Un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella entonces va a ser ¿qué cosa? Va a ser entonces librado. Jeremías capítulo 30, versículo 5 dice la Biblia: así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto, y no hay paz. Inquirida ahora, considerad si un varón da luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos en sus caderas, como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. Y es allí donde el verso 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella va a ser entonces ¿qué? Librado, hermano. Dice que el pueblo de Dios tendrá la angustia de Jacob. ¿Y por qué se habla de la angustia de Jacob? Usted recordará la historia que Jacob le tomó la bendición que le pertenecía a su hermano Esaú. Su hermano entonces, al enterarse, juró que iba a matar a su hermano entonces, a Jacob. Influenciado por su madre, Jacob entonces decide huir de su casa paterna, de su familia, a una tierra entonces extraña. Han pasado entonces años y años. Jacob entonces tiene familia, tiene animales, tiene siervos, lo tiene todo. Pero un día Jacob se enteró que su hermano entonces Esaú venía en dirección hacia donde estaba su campamento con 400 hombres que entonces venían equipados con espada. Y dice la palabra del Señor que cuando Jacob se enteró que su hermano venía,
Jacob entonces temía por la vida de él y también temía por la vida de su familia y también entonces por su pueblo, por los agravios que tenía entonces en el pasado. Jacob, hermanos, tenía angustia. Y la pregunta que Jacob se hacía en su mente es: ¿será que mi hermano me perdonó? Y si mi hermano no me ha perdonado, ¿me va a qué cosa? Me va a matar, hermano. Una angustia que él tenía. Y mire, hermanos, ¿qué dice Elena de White? Dice ella: angustia que habrá de soportar el pueblo ¿de quién? De Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El pueblo de Dios, hermanos, también tendrá angustia. Dentro de los que estamos aquí, si estamos vivos, hermanos, y nos toca observar eso, nos vamos a preguntar: ¿será que a mí, Juan, el Señor me perdonó? Y si no me perdonó, me voy a perder. Y no solamente yo, sino mi familia, si no nos arrepentimos a tiempo. Mira lo que dice el conflicto de los siglos, la página 673, dice, hermanos: el Israel espiritual habrá de experimentar este mismo intenso escudriñamiento del alma después del fin del tiempo de gracia, precisamente antes de la segunda venida del Señor. Y solo los que hayan confesado todo pecado conocido podrán salir, ¿qué cosa? Victoriosos de ese tiempo de agonía espiritual que se conoce como el tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob, hermanos. Por eso, cuando la gracia termine, dice la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 al 13, declara la Biblia: vienen días, dice Jehová, en el cual enviaré hambre a la tierra, pero no de pan de alimento, no de sed de agua. Y dice la Biblia: irán errantes de mar a mar buscando palabra y no la van a, ¿qué cosa? No la van a encontrar, no la van a hallar. Cuando la gracia termine, las plagas comiencen a caer, las personas van a querer venir a los templos se van a llenar, van a querer que se les predique, pero el tiempo será demasiado tarde. Familias completas con sus hijos van a correr, van a llorar ante esa situación que está pasando, pero ya no se va a poder hacer nada. Porque todos los casos, según Apocalipsis 22, versículo 11, han sido ya decididos. Pero otra de las características de los 144,000 es que Apocalipsis 7, versículo 14, declara que han lavado sus ropas en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Los santos entonces han triunfado, no por sus propios méritos, sino a causa de la victoria ganada por Cristo en el Calvario. Y aquí entonces se demuestra la estrecha relación entre la justicia y la victoria, ambas simbolizadas con ropas blancas, hermanos. Los pecadores llegan entonces a ser justos y victoriosos cuando aceptan la justicia de Cristo. Son salvos no por méritos, sino son salvos por la gracia ¿de quién? Por la gracia de Dios, hermanos. Y la otra pregunta, hermanos, en la parte final que se formula es: ¿ese número 144,000 es un número simbólico o es un número literal? Porque muchos hoy, hay algunos que enseñan y llegan a decir que los 144,000, dice un grupo, somos nosotros los únicos que nos vamos a salvar. La pregunta ¿es un número literal o es un número simbólico? Por el hecho de que en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, se menciona que los 144,000, dice la palabra del Señor, que están formados por personas de todas las tribus de los hijos de Israel. Algunos sugieren que este grupo estará compuesto solamente por judíos literales, pero esta interpretación carece de fundamento bíblico e histórico. En primer lugar, porque las tribus mencionadas en Apocalipsis capítulo 7 no son exactamente las mismas que aparecen
en la promesa de Ezequiel capítulo 48 del versículo 1 al 8, y cuando se compara a Génesis capítulo 49, 1 al 28, no son las mismas. En segundo lugar, es que 10 de las 12 tribus en el tiempo de Juan ya no existían, hermanos. Y ustedes recordarán, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, quedó dividido. Y dice, hermanos, que el reino del norte de Israel estaba compuesto por 10 tribus. Y ese reino del norte desapareció después de la conquista asiria en el siglo 6 antes de Cristo. Y eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del verso 5 al versículo 23, cuando Asiria conquistó a este reino, a las 10 tribus, hermanas. Y se dice en la historia que la mayoría entonces de las personas pertenecientes a estas 10 tribus, entonces fueron deportadas desde Palestina y entonces fueron diseminadas entre naciones de Oriente Medio. Y en el curso de la historia fueron entonces asimilados a esas naciones. El hecho es, amigo, que las 12 tribus de Israel literal se perdieron cuando Israel fue llevado por cautiverio por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Y eso está en segundo libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 6. Y se dice entonces que las 10 tribus del norte comenzaron a entremezclarse con las naciones circuncidantes, y entonces las 10 tribus llegaron a perder su identidad. Es por eso que los samaritanos en la época de Cristo fueron entonces en gran medida el resultado de esa amalgamación, hermanos. Por eso es que los judíos y los samaritanos, ¿qué cosa? No se podían llevar, no se miraban, hermanos. Y finalmente podemos decir que en el Nuevo Testamento, mi amigo, la salvación solamente es ¿en quién? En Cristo. Y entonces, si la salvación es en Cristo, termina todo distinción étnica. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pablo dice: ahora ya no hay judío, ni qué, ni griego, porque todos somos uno. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. Frente a esto, entonces concluimos que los 144,000 estarán formados, hermanos, por la última generación del pueblo remanente de Dios. Esos 144,000 también son llamados como el Israel espiritual, hermanos. En la época del apóstol Juan solamente existían 2 tribus. Estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, hermanos. Ya no habían 12 tribus. Solamente quedaban entonces 2. Y esto nos hace entonces pensar que los 144,000 no es un número que entonces es literal, sino que es un número ¿qué? Simbólico, que son los creyentes fieles que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de toda la tierra. Y en esa visión Juan ve una gran multitud. Y esa gran multitud entonces está vestida de blanco, con palmas en las manos y con un cántico en los labios. Ese canto que ellos cantan es el canto de victoria. Es decir, ha terminado el tiempo de prueba o el tiempo de angustia de Jacob, y ahora ese grupo se encuentra delante de Dios, hermanos. Y esta tarde quiero decirte que se aproxima el día en que todos los seres humanos van a ser divididos solamente en 2 grupos, hermanos.
Cada uno de ellos en el tiempo final va a tener una señal que los va a identificar. Los que tienen el sello de Dios será un grupo, y el otro grupo será aquellos que tienen la marca o la imagen de la bestia, hermanos. Tú tienes que elegir en qué grupo tú entonces vas a estar. Tú tienes que elegir, porque este es un asunto de vida o de muerte eterna. En el tiempo final, muchos de los que estamos en una iglesia, muchos hermanos no van a soportar las pruebas que el otro grupo va a imponer, y se van a retractar de la fe verdadera y se van a unir a este grupo, porque el libro de Apocalipsis 13 dice que nadie va a poder comprar o vender si no tienes la marca o la imagen de la bestia, hermanos. Yo te pregunto esa tarde, ¿a quién será que nosotros le vamos a entregar nuestra lealtad? ¿Cuál será el nombre que va a estar escrito en nuestras frentes ese día final? ¿Cuál sello o qué señal vas a tener? Es ahora, mi amigo, que tú entonces debes decidir obedecer solamente a nuestro Dios. Es el momento de obedecer solamente a su palabra, porque Dios en ese momento, Él está sellando a sus hijos que son sinceros, con el sello de la propiedad, con el sello de protección. Por esto, tu deseo esta tarde entonces debe ser: Señor, yo quiero recibir tu sello en mi vida. Y comprendo que ese sello tiene que ver con el sábado. Comprendo que los que van a ser sellados tienen que guardar toda la ley de Dios. Y por la gracia de Dios, yo me quiero poner en armonía con estos principios principales, hermanos. Te pregunto esa linda tarde, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos recibir el sello de Dios, hermanos? Amén. ¿Cuántos hermanos queremos ser sellados y recibir el sello de protección, para que esos juicios venideros que vienen seamos liberados por ese sello de protección, hermanos? Amén. Si tú lo deseas, quiero invitarte que te coloques de pie como señal de que tú quieres ser protegido y que quieres recibir el sello de Dios como una señal. Vamos a orar juntos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Padre, permite, Señor, que hoy que estamos conociendo más de tu palabra, podamos obedecer toda tu ley, Señor. Que podamos entender que el cuarto mandamiento, que es el sábado, es el verdadero sello de usted, Padre. En el tiempo final, Padre, solamente habrán dos grupos: los verdaderos adoradores, y habrá otro grupo que no adoran en espíritu y en verdad. Y aquellos son los que tienen la marca o la imagen de la bestia, Señor. Permite, Padre, que cuando el tiempo de gracia termine, entre los que estamos aquí habrá momentos de angustia y nos vamos a preguntarse: Dios, ¿será que Dios me perdonó? Y yo espero, Padre, que ese día todos los que estamos aquí nos hayamos arrepentido, hayamos confesado nuestros pecados y te hayamos pedido perdón, mi Dios. Por eso, Padre, perdónanos, Señor. Si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, porque la gracia se puede terminar mañana, se puede terminar hoy. La muerte me puede sorprender y si no me arrepentí me voy a perder, Señor. Por eso, Padre, hoy te pedimos, Padre, que nos perdones, Señor. Queremos estar contigo en la patria celestial. Bendice este grupo especial de lindas personas, Señor. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.